En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Día 13 de septiembre recién pasado, de autoría de la senadora María José Gatica, que modifica la Ley General de Educación con el objeto de instituir el deber de izar el pabellón patrio y entonar el himno nacional en los establecimientos de educación básica y media en los términos que indica. Luego se recibió un documento del señor Roberto Villagra, que es un padre de un estudiante de cuarto medio, destacado por sus calificaciones en el Liceo Sara Blinder de Santiago, que expone la situación que sufre su hija debido a una severa escoliosis en su columna, lo que le hace muy complicado acceder a una sala de clases que está en el segundo piso del liceo, situación que está en conocimiento de la rectora, profesores y jefe de la UTP de ese establecimiento. Indica que el liceo no ha apoyado en nada para mejorar su situación, por lo que solicita a esta comisión puede interceder ante la Superintendencia de Salud para poder agilizar los trámites de su operación y ante la Superintendencia de Educación. Adjuntó los documentos respectivos. Y luego, senadora, hay dos solicitudes de audiencia de la Fundación Integra para exponer la situación de la educación inicial de esa fundación, las condiciones laborales frente a la atención de niños con necesidades educativas especiales, y de la directora de la sede Quillota del CFT Los Lagos, señora Pamela Cartagena, y presidente del Instituto Profesional de Los Lagos, quien junto con la directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores y Sindicato de Colaboradores del CFT Los Lagos, solicitan audiencia debido a la crítica situación que afecta a ese centro de estudios que la comisión ya ha tomado conocimiento a partir de la exposición que hizo el superintendente de Educación Superior ante esta instancia. Eso, señor presidente, es en la cuenta. Muy bien, muchas gracias. Respecto del primer documento de la cuenta del señor Roberto Villagra en relación con la situación de su hija, en las que nos solicita apoyo para que pueda ser intervenida quirúrgicamente y ante la Superintendencia de Educación. Yo creo que debiéramos oficiar a la Superintendencia de Educación, ¿verdad? Porque este tipo de situaciones en realidad debieran ser revisadas y resueltas en el nivel que corresponden y con prontitud. Entonces, si se acuerda, y en esos términos también, señor secretario, no sé si se acuerda. Respecto de la solicitud de audiencia a la Fundación Integra, vamos a procurar recibirlas cuanto antes. Y lo mismo también a la directora de la sede Quillota y la directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores y Colaboradores del CFT Los Lagos. Vamos a tratar de ponerlo en tabla lo más pronto que podamos. Así se acuerda. Muy bien. Y entramos entonces a la tabla. Buen punto. Sí, sobre la cuenta, senadora. No, presidente, como hemos visto en los medios de circulación nacional, medios escritos fundamentalmente, en que el gobierno habría ya tomado la decisión de solicitar un administrador provisional para la Universidad Austral, y dado que hemos tenido varias reuniones, algunas solicitadas por el propio superintendente, en el sentido de que se declarara secreta la sesión, creo que sería oportuno solicitar al subsecretario de Educación Superior cuál es el estado del arte respecto de la Universidad Austral de Chile. Y por otra parte, siempre quedó pendiente la audiencia con la Comisión Nacional de Acreditación, porque uno de los temas que ha estado también en cuestionamiento es cómo una universidad con este nivel de deuda logra acreditar por la cantidad de años que acreditó. Entonces, si la comisión no consideró la sostenibilidad financiera, que es uno de los requisitos en materia de acreditación, o si la comisión tuvo a la vista antecedentes distintos para poder evaluar positivamente la sostenibilidad financiera, quedan varias dudas respecto del rol de la CNA, particularmente con el proceso de acreditación de esta casa de estudios. Muy bien, muchas gracias, senadora. Tendríamos acuerdo de enviar el oficio que ha señalado la senadora Proboste en relación con la situación de la Universidad Austral de Chile.
Y respecto de la reunión, que invitemos a la reunión a la Comisión Nacional de Acreditación, también lo vamos a poner en agenda, porque efectivamente fue un acuerdo que no lo hemos podido concretar. Sobre la cuenta se ofrece la palabra. Entramos en consecuencia a la discusión en particular del proyecto de ley que consolida el sistema de reconocimiento y promoción del desarrollo profesional docente como único sistema general de evaluación y fortalece los procesos de inducción y acompañamiento. Boletín 15.715-04. Nuestros invitados, el señor Ministro de Educación, don Nicolás Cataldo, que se excusó porque en este mismo momento se está desarrollando un consejo de gabinete. De la subsecretaria de Educación, señora Alejandra Ratia, bienvenida subsecretaria. De la directora del CPIP, señora Lilia Concha, bienvenida directora. La asesora, señora Luz María Gutiérrez, y la jefa de comunicaciones, señora Génesis Moreno. Y no pusieron aquí a don Mario. Y sin don Mario no hay ley. Don Mario, bienvenido como siempre. Muy bien. A ver, subsecretaria, ¿usted quiere hacer una visión general de las indicaciones o vamos una a una? Sí, yo recuerdo que el ministro hizo una presentación, pero después de eso ha habido algunas consideraciones adicionales. No, quizás lo que podríamos destacar es que se ha hecho un trabajo como de coordinación con los equipos y que hemos llegado en el fondo entonces a una propuesta de indicaciones que recoge las visiones tengo aquí el resumen tanto de senadores y senadoras como del trabajo que se ha hecho articuladamente. Y en ese sentido quisiéramos como valorar el espacio que ha habido de trabajo conjunto, de colaboración, para ir de alguna manera, nosotros desde el Ejecutivo acogiendo las preocupaciones que habían y también desde los equipos planteando esas preocupaciones con una mirada en el fondo cómo las vamos resolviendo, ¿no? Fundamentalmente en la línea de ir, como quizás lo global, de ir como resguardando que a lo largo de la carrera haya espacios de formación, independiente que no se llegue como a un punto en que ya no hay nada más, como ya sea de formación, de evaluación, y que eso permita tener como mecanismos que permitan asegurar el resguardo del desarrollo profesional docente, que finalmente es el norte del proyecto, ¿no? O sea, del proyecto, de la ley, del sistema de desarrollo profesional docente. Entonces, en ese sentido, valorar eso y lo que tengo entendido es que íbamos a ir votando indicación por indicación. Pero así como el marco global, yo diría que estas dos grandes ideas, estoy consciente que el ministro presentó, el presidente, usted presidente ya excusó al ministro, él me encargó igualmente que lo excusara especialmente, tenía consejo de gabinete, en la tarde venimos los dos de todas maneras. ¿Ya? Muchas gracias, subsecretaria. Muy bien, vamos indicación por indicación. Yo entiendo que muchas de ellas van a tener que ir siendo, en la medida que sean aprobadas, con modificaciones, porque precisamente se trata de ajustar básicamente redacciones y en algunos casos quizás algo más de fondo, pero vamos una a una. Señor secretario. Perfecto. Bueno, precisar, no sé si la comisión lo sabe, este proyecto está para tabla el miércoles. ¿Eso lo saben? Esa, en la medida que obviamente que la comisión lo despache. En la medida que fuera despachado, así. Sí. Ese fue el acuerdo de los comités. El senador Sangüesa y yo participamos de la reunión de comité esta mañana. Claro. Solo si es que están las condiciones para despachar. Perfecto. Para efectos del estudio de indicaciones, como siempre, seguimos a través del texto comparado que ha elaborado la Secretaría. En la página 4 está la primera indicación, que es del Ejecutivo, Su Excelencia el Presidente de la República. Esta indicación introduce dos modificaciones en el artículo 12 ter de la ley, del decreto que fuerza la ley número 1 de 1997, referente al Estatuto de los Profesionales de la Educación, que fue establecido originalmente por la ley 19.070. La primera enmienda afecta al inciso tercero de este artículo 12 ter y tiene por objeto, en la columna de la izquierda se ve lo que se propone
Suprimir es la frase "y los resultados del sistema de evaluación establecido en el artículo 70", y asimismo la frase "propendiendo a que los docentes alcancen al menos el tramo profesional avanzado". Este inciso establece que el diseño e implementación de los programas destinados a la formación de posgrado, cursos o actividades deberá considerar tanto las necesidades de los equipos docentes, de los establecimientos educacionales, como aquellos requerimientos que proporciona el sistema de desarrollo profesional docente. Lo que se elimina es que deberá considerar los resultados del sistema de evaluación establecido y luego también lo final, propendiendo a los docentes alcancen al menos el tramo profesional avanzado. No sé si le parece a la comisión ver conjuntamente las dos modificaciones al artículo 12 o ir cada uno una a una. Perfecto. Esa es la primera enmienda que se propone por el Ejecutivo, señor presidente. Señora subsecretaria. Aquí lo fundamental que buscamos es que se fortalezca ese rol formativo, ¿no? Y por eso se explicita en el fondo que velando para que avancen al menos en el tramo profesional, ¿me entienden? De modo tal de poder ir promoviendo ese progreso que comentábamos en el marco más global. A ver, subsecretaria, pero esa frase se está eliminando. Sí. Propendiendo a que los docentes alcancen al menos el tramo profesional avanzado. Sí. A ver, yo entiendo que esa es la indicación. Pero se reemplaza por el siguiente, que en el fondo es docentes que encontrándose en los tramos inicial o temprano no han logrado avanzar en su proceso de reconocimiento profesional, a quienes se ofrecerá apoyo para su desarrollo profesional y la mejora en su desempeño, velando para que los docentes alcancen al menos el tramo profesional avanzado. Entonces se elimina una y se reemplaza por esta. Ahora, quizás quería que me refiriera solo a la primera. Claro, yo entendí que solo se iba a referir a la letra Sí, A, perdón, pero ya. perdón. Ok, Entonces, sí. muy bien. Es que estoy explicando por qué se elimina esa. Es que van de la mano, pero lo que se busca es reemplazar de alguna manera la primera parte, o sea, lo que está al principio se reemplaza por la segunda. ¿Me explico? Sí, lo que pasa es que para mí la segunda tiene mucho sentido de algo que pedimos con mucha fuerza y que es el apoyo a los profesionales. Que eso es algo nuevo y va a ser una nueva tarea, porque lo que queremos es que el profesor, cuando tiene un mal resultado, sepa dónde falló, en qué falló y se le acompañe para que pueda superar ese tipo de situaciones. Entonces, para mí en la letra B esa es el verdadero contenido del cambio. Lo que pasa es que efectivamente en el que se reemplaza habla solo de propender. En lo que se elimina se habla solo de propender. ¿Me explico? Habla de propendiendo a que los docentes alcancen. En cambio, en el que se incorpora se habla de que se ofrecerá apoyo. Se ofrecerá apoyo para que avancen. ¿Me explico? De alguna manera esto también genera de un modo más explícito el requerimiento y la responsabilidad para nosotros desde el Ejecutivo de hacer de alguna manera una propuesta de formación que dé respuesta a aquellos elementos que son más débiles, ¿no? Mire, puedo dar un ejemplo si quieren. A lo largo desde que comenzó la evaluación docente, los elementos más, uno de los elementos que han sido más débiles es el tema de la evaluación. La evaluación y la reflexión de las prácticas pedagógicas en relación a la evaluación. Entonces, esto nos obliga, esta modificación, a hacer estrategias formativas para apoyar el desarrollo de competencias para la evaluación de aula, estamos hablando, no de la evaluación estandarizada, sino que la evaluación de aula, ¿ya? Ese es un ejemplo de cómo, en el fondo, esta modificación de alguna manera implicaría esa responsabilidad para nosotros como, en este caso, el CPIP. No sé si quiere complementar algo más. Muy bien, muchas gracias, subsecretaria. Tiene la palabra la senadora Proboste. Estamos en la página 5 del comparado, en realidad 4 y 5. No, presidente, mire, lo que usted plantea es bien importante porque tiene que ver más bien con un análisis más global del proyecto de ley que particularmente de estos incisos, porque tiene que ver con
a veces la falta de transparencia en este proceso. Hay demasiados espacios de opacidad y lo que resulta más complejo es que ni en este proyecto, ni en anteriores, digamos, se ha logrado establecer con claridad la pertinencia del instrumento más allá de lo declarativo, porque hoy día vamos a ver una indicación que también declara la pertinencia del instrumento. Pero lo que ocurre en la práctica es que a muchos profesores y profesoras o trabajadores de la educación, en el caso de educadoras diferenciales, de educadoras de párvulo, se les obliga a evaluarse en un instrumento que no tiene nada que ver con ellos. Entonces, lo digo porque muchas veces está la tentación de decir, oye, pero o por ejemplo, algunas de las indicaciones que están también en este proyecto de ley, publiquemos los resultados. Pero uno dice, ¿por qué vas a...? O sea, mi problema es anterior. Mi problema es que el instrumento no da cuenta del trabajo de un profesional de la educación. Esto no tenía dificultades en el momento en que se creó el instrumento, porque el instrumento en ese momento era formativo y servía de retroalimentación para la práctica pedagógica. Pero con el correr del tiempo se le fueron agregando estímulos económicos y se le fueron incorporando también castigos que no se tienen en otras profesiones, incluido salud, por ejemplo, a propósito si uno quisiera hacer el símil con el UNACOM. Entonces, yo creo que aquí tenemos una dificultad que es mayor, presidente, porque en este inciso, por ejemplo, se establece la obligatoriedad, pero no se establece la obligación para el Estado de desarrollar instrumentos que sean específicos. Ejemplo, una profesora general básica que se desarrolla en el primer ciclo, que desarrolla los primeros hábitos de lectura, por ejemplo, que son fundamentales para el resto de los aprendizajes, o a la estimulación del pensamiento lógico-matemático, que es fundamental y como base para el resto de los aprendizajes. Cuando tiene que evaluarse, no hay un instrumento para ella. Y se le dice, viejita, evalúate en ciencia, que es lo que está. Y lo mismo ocurre para las educadoras diferenciales, que no hay instrumento y le dicen, no, pero evalúese como profesora de lenguaje. Pero si yo no soy profesora de lenguaje, pero evalúese. Si usted quiere tener mejores remuneraciones, evalúese. Entonces, a mí lo que me pasa, presidente, es que yo, la verdad, esperaba más en esta discusión y de este proyecto de ley, particularmente en este punto. Vamos a discutir más adelante y seguramente no vamos a tener acuerdo con el Ejecutivo en temas de transparencia, pero nosotros creemos en que no podemos hacer menos de lo que hemos hecho en este Parlamento en otras leyes de avanzar en temas de transparencia. Porque no es posible que hoy día un profesor o una profesora que rinda la prueba no sepa en qué le fue mal. O sea, esto, la verdad, no tiene ninguna relación con un proceso pedagógico, de mejorar la práctica pedagógica. Mire, yo les quiero comentar que cuando discutimos en el Parlamento carrera profesional docente, se estableció una obligación para el Ejecutivo. Y esa obligación del Ejecutivo era que tenía que desarrollar instrumentos que fueran pertinentes. Y particularmente con dos sectores, con las educadoras de párvulo y con las educadoras diferenciales. Hasta el día de hoy no tenemos un instrumento que es pertinente con las educadoras diferenciales. Entonces, se ve enfrentado a esto. Si la persona quiere mejorar sus remuneraciones, que es absolutamente legítimo, tiene que evaluarse en algo que no es. Entonces, pongo la atención en esta indicación y me gustaría preguntarle al Ejecutivo cómo se resuelven estos temas. Muy bien. Muchas gracias, senadora. Se ofrece la palabra. Subsecretaria o directora, usted nos dice directora. A ver, sí, algunas precisiones. Yo creo que compartimos las preocupaciones de la senadora. Yo quiero hacerme cargo de eso, porque de hecho lo conversamos de algún modo en la comisión pasada. Yo estoy de acuerdo con que el proceso de evaluación ha tenido espacios de opacidad
que no permiten, no solo la transparencia que permite garantizar que uno no está siendo evaluado bajo criterios arbitrarios. Yo puedo tener seguridad de que es así porque conozco el rigor con el que trabajan los equipos técnicos, pero no basta con eso. Quien es sometido al proceso de evaluación debe tener esa garantía. Y yo creo que en eso el sistema no ha sido suficientemente eficiente. Y nosotros estamos dando pasos que lamentablemente no pueden ser mejorados de un día para otro, pero estamos dando pasos importantes en ese sentido. En lo referido a los instrumentos específicos, hemos ido progresando, ha habido una gradualidad para ir elaborando instrumentos que se adecúen al nivel y a las disciplinas. Nosotros tenemos hoy día más de 80 instrumentos diseñados para poder distinguir la evaluación de un profesor, por ejemplo, de lenguaje y matemáticas básica y media. Si nos ocurre, por ejemplo, de que un profesor de enseñanza media que está haciendo clases en básica, lo que se hace es darle la posibilidad de que él opte por rendir el instrumento de conocimientos de básica o de media, porque su especialidad es media, pero está habilitado para rendir en básica. Y él tiene la posibilidad de elegir cuál de los dos instrumentos rendir. Hay que asumir la dificultad de tener un instrumento con el nivel de especificidad con el que hemos llegado hoy día a tener en el currículum. Efectivamente no tenemos todos los instrumentos elaborados. Por ejemplo, tenemos una preocupación ahí con los educadores tradicionales que nos tiene bien inquietos porque ellos tienen derecho a ingresar a carrera docente y efectivamente sobre eso todavía no tenemos instrumentos pertinentes para el rol de un educador tradicional, que además muchos de ellos no tienen formación pedagógica. O sea, allí son cuestiones en las que técnicamente nos falta avanzar. Pero hoy día, en las asignaturas básicas y obligatorias del currículum, tenemos instrumentos diferenciados por disciplina y por nivel, diferenciando educación básica y con educación media. Y por lo mismo tenemos más de 80 instrumentos diseñados para eso. Yo con eso quiero recordar de que este debe ser uno de los procesos de evaluación más complejos, mucho más que el de selección universitario CIMSE, por la cantidad de instrumentos y diversidad de disciplinas y de niveles que se deben abarcar. No sé si, ¿qué más agregar ahí? Muchas gracias, directora. Se ofrece la palabra. Subsecretaria. No, quizás muy pequeño, que en el fondo lo que plantea la senadora Provost efectivamente es un tema muy importante. Ahora, a nivel de ley, bueno, el estatuto tiene como los principios que tiene que tener la evaluación y yo creo que el desafío más bien para el que hacer, y quizás a nivel de reglamento y a nivel de los instrumentos que tenemos que hacer, es cómo nosotros fortalecemos el desarrollo de instrumentos que en el fondo recojan esta especificidad que se plantea, que es efectivamente muy importante. Lo que busca esta indicación es fortalecer más el carácter o la importancia del apoyo. Y eso en términos como también como mirando el proceso completo de la evaluación, porque la evaluación tiene una primera etapa que es recoger información, que es donde tenemos que hacer este desafío que nos plantea la senadora, que efectivamente es algo que nosotros compartimos. Cómo uno tiene instrumentos que permitan recoger información que sean más pertinentes a la realidad del ejercicio profesional de distintos profesionales de la educación, ¿no? Pero lo que busca aquí es cómo vincular la otra parte, la parte de que esos resultados sean más, se fortalezca su uso para el apoyo. Y ahí yo creo que también se nos levanta, sin duda, el requerimiento de cómo hacer un poco más transparente y cómo fortalecer la devolución de información, la retroalimentación, porque sin esa retroalimentación es muy difícil. O sea, eso es algo que nosotros estamos trabajando respecto a otros elementos. Bueno, aquí nos metemos ya más en la operativa quizás, pero por ejemplo en relación al tema de los videos. Los videos es algo que no hemos tenido la posibilidad de que las y los docentes puedan volver a buscar su video y verlo, ¿no? Que creemos que es algo en lo cual estamos trabajando porque nos parece que es importante. O sea, cuando yo hago la reflexión, si se me retroalimenta, no sé, por ejemplo, que mi interacción pedagógica fue no necesariamente vinculada con los objetivos de aprendizaje, por estoy pensando en voz alta, ¿no? Ok, si yo soy un docente quiero ver, bueno, ¿cómo lo hice, no? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo abordé?
Entonces debería yo poder ir a ver mi video, ¿no? Pero eso yo creo que en materia de ley lo importante es que quede muy explícito que los resultados de la evaluación van a servir para el apoyo. Y luego es tarea de reglamentos y de lo que nosotros hacemos, digamos, en términos del rol del Ejecutivo, cómo vamos a, de alguna manera, operativizar eso en estos instrumentos y en procedimientos para la devolución de información, que es clave. Senadora Proboste. Sí, es que quiero agregar un dato que es importante porque la senadora se refirió a algo que efectivamente es un tema y tiene que ver con niveles que también tienen singularidades, como es el de educación parvularia. En el caso de educación parvularia, los instrumentos se construyen sobre el referente que está aprobado en el Consejo, que es el marco para la buena enseñanza de educación parvularia. Y eso incluye también a los niveles de educación parvularia, o sea, los niveles de sala cuna. Ahora, es que ahí tendríamos, a ver, hay indicaciones en los que debiéramos hacer la distinción entre lo que es materia de ley y lo que es de reglamento. Efectivamente ha habido una gradualidad para ir avanzando en la especificidad de algunas áreas. En educación diferencial tenemos que avanzar más en eso. Pero en educación parvularia los instrumentos están elaborados en relación al marco para la buena enseñanza que rige a las educadoras de párvulo y que por lo tanto es un instrumento oficial, conocido y aprobado por el Consejo. Presidente, mire, a mí me parece que este es un tema bien revelador, digamos, de las dificultades que tenemos. Y respecto al tema del video, lo habíamos conversado anteriormente por una pregunta que le hicimos a la directora del CPIP respecto de precisamente lo que dice la subsecretaria. El objetivo del video es la retroalimentación, es la reflexión pedagógica. Y si ellos no tienen acceso, difícilmente puede cumplir ese propósito. Pero aquí particularmente, y esta es una opinión bien personal, presidente, yo no creo que esta materia, que es relevante y es crucial, quede determinada a un reglamento. ¿Sabe por qué? Porque finalmente cuando estos problemas saltan a la luz, la responsabilidad es del Parlamento, nunca es del Ejecutivo. Es que el Congreso lo aprobó así, es la frase más común que nosotros escuchamos. Y lo digo a propósito, por ejemplo, del bono de reconocimiento de título, de las cuales las educadoras diferenciales no acceden por un tema reglamentario. No está en la ley. El reglamento los dejó fuera. Y eso lo conocemos desde que estábamos en la Cámara y nunca se ha resuelto. Entonces, yo en esto, presidente, me parece que es un tema tan crucial que no puede quedar al arbitrio de un reglamento. Creo que hay posibilidades de incluirlo, sí. El senador Espinosa presentó una indicación que precisamente habla respecto de la pertinencia del instrumento. Pero como la presenta el senador Espinosa, con las limitadas facultades que nosotros tenemos, es más bien declarativa. Es una aspiración, es un deseo que compartimos. Pero si esto no lo toma el Ejecutivo y no hay compromisos claros, vamos a seguir teniendo instrumentos que no tienen nada que ver con el desempeño profesional que lleva un profesor o una profesora que se tiene que someter a esta evaluación. A mí me parece que dentro de esta letra B podría quedar incluida una mención explícita a la pertinencia del instrumento. Eso. Muchas gracias. Me voy a permitir saludar especialmente al senador Fidel Espinosa, que se acaba de integrar, reiterarle nuestras sentidas condolencias, estimado senador, por la partida de su mamá. Todo nuestro cariño para usted y su familia. Senadora Carmen Gloria había pedido la palabra. Sumándome a las palabras de nuestro presidente, igual porque es muy difícil perder una mamá siempre, no importa los años que uno tenga. Yo quería proponer algo, que estoy de acuerdo con la senadora Proboste en torno a que no podemos hacer quizá un detalle
pero sí dejar como bastante explícito la intención de, claro, porque estamos haciendo una mejora disminuyendo a una solamente la evaluación docente. Estamos tratando entre todos de mejorar el proceso, entonces, sabiendo que hay algo que no está bien, no podemos hacer como que da lo mismo porque no da lo mismo, evidentemente. Entonces, en ese contexto, yo propondría que, dado que vamos a estar dedicados todo el día a esto, que podamos darnos un tiempo quizás para aprobar uno de los artículos, dejar el B pendiente y poder agregarle alguna redacción que permita asegurarnos de esto, no porque desconfiemos, sino porque efectivamente en la historia de la ley es importante que quede la preocupación nuestra porque esto tenga cada día una mayor especificidad dependiendo del área en que el profesor está desempeñándose. Que evidentemente, quizás cuando salen los profesores tienen, digamos, mayor amplitud, pero finalmente la especialidad va conduciendo el conocimiento y son aptitudes diferentes las de un profesor de lenguaje que un profesor de matemáticas o ciencia. Esa es mi propuesta como para poder avanzar. Muy bien. Yo sugiero también, a mí me hace mucho sentido lo que ha planteado la senadora Provost y la senadora Carmen Gloria. O sea, es que es de sentido común que una persona, un profesional en este caso, no pueda ser evaluado por áreas que no ejerce. Entonces, veamos cómo lo podemos corregir durante el transcurso del día. Subsecretaria. Estábamos viendo efectivamente dónde podría ser. Lo que pasa es Perdón, que, una consulta. Yo busco la indicación del senador Espinosa y como hay 2 o 3 que hablan de que se considera pertinente, adecuada y admisible, pero no todas se refieren, por ejemplo, hay una que se refiere, pero quizás ahí pudiera revisarse sí, esas indicaciones eso es lo que y a lo mejor viendo. reforzarlas Hay además, como sugerencia. Nosotros estamos identificando aquí, hay una que hace los senadores Aravena y Sangüesa en el artículo 42, que habla de las acciones del plan de mejora que deben otorgar retroalimentación en relación a las causas que afectan el progreso en el sistema de desarrollo profesional docente con el objetivo de promover la mejora continua y perfeccionamiento docente. Quizás ahí se podría agregar en la parte inicial de esa algo que haga mención a la necesidad de instrumento pertinente, y no hablaría ni siquiera de necesidad, la relevancia, porque, ¿me entiendes?, para darle un poquito más de énfasis. Entonces propongo que… Perdón, subsecretaria, como dijo la senadora Proboste, a mí me parece que sea una obligación legal, Sí, claro. que tenga que Sí. ser pertinente, o sea, de tal claro. manera, si a mí me someten a un instrumento que no lo es, yo pueda reclamar de ilegalidad. Creo que es un justo derecho y de verdad que me parece de todo sentido común. Sí. Aquí, perdón, Mario está pensando, sí, que Pero podríamos preparar. quizás si lo piensan ustedes Eso. y podemos ir… Propongo lo siguiente, que nos dejen podemos evaluar ir, cuál sí, sería… Podemos sí. incluso traer, no sé, 2 o 3 opciones y vemos Sí. cuál es la que le hace más sentido a la comisión. Pero Ahora, tomamos, yo creo que recogemos el podríamos punto. aprobar las letras A y B. Y si fuera necesario volver a la B después para… bueno. Yo no… Sí. Dejemos pendiente la A y la B, pues si tampoco ahí está… Sí, la indicación 1. Vamos con la indicación número… Queda pendiente entonces la indicación 1, hay que ir a la página 9, Sí. que es la indicación número 2 de Su Excelencia el Presidente de la República. Tiene por objeto Hay manera y manera de avanzar, senador. reemplazar el artículo 18H. El artículo 18H, en su texto aprobado, no era objeto de… no fue objeto de discusión, no tenía norma. En el proyecto de ley aprobado en general, este tema no se revisó. El Presidente de la República propone reemplazar este artículo señalando que los establecimientos educacionales podrán implementar y administrar sus propios procesos de inducción. La norma decía, solamente leo el primer inciso, los establecimientos educacionales que, de conformidad a las normas del párrafo 3º del título 2 de la ley número 20.529, sean considerados como desempeño alto,
podrán implementar y administrar sus propios procesos de inducción. Esto, en consecuencia, lo hace de manera general para todos los establecimientos educacionales, independiente de qué tipo de desempeño se les haya considerado. Voy a ofrecer inmediatamente la palabra, pero quería dos cosas. Una, porque la indicación es para incorporar a continuación del número 3 un número 9. El número nuevo. Lo que Número pasa, nuevo. Presidente, ¿Y a qué se refieren con número 3? Lo que pasa es que la indicación se refiere al proyecto aprobado en general. Y lo que hacen es incorporar un nuevo número al proyecto de ley, un nuevo número al artículo 1 del proyecto. El proyecto tiene en su artículo primero diferentes numerales. No tenía un numeral 3 en este sentido. Lo que hacen es agregar un numeral 3 con el objeto de incorporar una modificación al artículo 18H. Por eso partí diciendo, esta materia no fue discutida en general por la comisión. Esto se incorpora en este momento en el proyecto de ley. La comisión, en primer lugar, debe determinar si esto dice relación con las ideas matrices del proyecto o no, y luego, si considera que se refiere a la idea matriz del proyecto, porque cambia el sistema, no sé si se me sigue entendiendo, tendrían que discutir ahora el contenido de la indicación, que es establecer este tema de que establezcan sus propios procesos para todos los establecimientos educacionales. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Y mi segunda pregunta es ¿por qué se habla de procesos de inducción y no procesos de evaluación, que en mi opinión se... Sí, senadora Carmen Gloria. Perdón, senadora Proboste. Senadora Carmen Gloria y después senadora Proboste. Sí, tenemos el mismo micrófono, así que... me gustaría saber cuál es la explicación de por qué eliminar esto, que a mí me parecía lógico, que las instituciones con desempeño medio y alto estén capacitadas para poder desarrollar los procesos de inducción, porque se han desempeñado bien en su conjunto. Pero incluir los que han tenido un mal desempeño me parece que es un riesgo. Y por lo tanto, desde mi particular visión, si alguien, digamos, ha tenido un mal desempeño promedio, no le daría, digamos, la alternativa, porque en el fondo en la institucionalidad, los establecimientos, debiera entrar el establecimiento en un proceso de fortalecimiento para poder subir el nivel, más que darle la oportunidad de que ellos mismos implementen y administren los procesos de inducción, dado que tuvieron un mal desempeño. No soy experta, puedo equivocarme, pero la interpretación de la redacción es la que la verdad no lo entiendo. Senadora Proboste. Presidente, mire, tal como lo plantea el secretario de la comisión, un tema que surgió en esta conversación y que siempre quiso pasar como bien inadvertido, digamos, pero cuando hicimos la pregunta si esto eliminaba los PSP, al igual que ahora, el Ejecutivo reafirma que eso es así. Entonces, a mí me llama la atención en que cuando uno mira el informe financiero de este proyecto de ley, esto no está incluido. Porque para hacer este proceso de inducción, que son los planes de superación pedagógica, el Ministerio tenía recursos. Tanto es así que, por ejemplo, si uno revisa una de las últimas resoluciones exentas, la resolución del 23 de julio del año 2021, solo por nombrar un ejemplo, 4039, donde el Ministerio hace transferencias para poder realizar estos planes de inducción, que son los planes de superación pedagógica. El problema es que ahora se le traspasa una responsabilidad a los sostenedores sin recursos. Entonces, a mí me parece que esto es altamente riesgoso, presidente. Primero porque nosotros ya sabemos la permanente preocupación de que sostenedores, los que hoy día están particularmente en el mundo municipal, y recordemos que además esto también se extiende a los colegios particulares subvencionados, por lo tanto le vamos a incluir una nueva carga sin recursos. Porque, insisto, el informe financiero de este proyecto de ley no contempla una cantidad de recursos para realizar estos planes de inducción. Si uno mira en el CPIP, aún mantiene una información respecto de los planes de superación pedagógico, los aspectos legales que están contenidos en la propia ley de evaluación docente. Esto forma parte de la ley
de evaluación docente y por lo tanto el que hoy día se establezca que las instituciones administren sus propios planes, a mí me parece que también en esto uno debiera tener ciertos criterios, como lo que ha planteado la senadora Aravena, pero nada de eso se dice y además no tiene recursos. Entonces creo que en esto me gustaría que el Ejecutivo pudiese explicar un poco más cuál es el diseño. A ver, el señor secretario va a hacer una acotación. Sí, solamente en relación con lo que ha planteado la senadora Proboste, en el último informe financiero que se agregó con las indicaciones, se establece que respecto a los potenciales efectos de una disminución en los pagos del componente fijo en caso de que profesionales no realicen el proceso de mejora continua, al suponer que todos los profesionales cumplirán con lo requerido y recibirán el componente fijo de acuerdo a su tramo, se establece que no habrá un impacto fiscal correspondiente a este punto. Y agrega que, de acuerdo con las funciones de monitoreo del CPIP y por el aumento en la demanda por apoyo para el desarrollo profesional, estas no requerirán de un aumento de dotación, ya que se focalizará y redirigirá las ofertas formativas del CPIP, las acciones y actividades que involucra serán realizadas con cargo a su presupuesto y dotación vigentes. En conclusión, en esta parte del informe se indica que estas indicaciones no irrogarán un mayor gasto fiscal y, por lo tanto, lo que quería precisar la Comisión es que este proyecto, despachado por la Comisión, va directamente a la sala, en las condiciones que está hoy día establecido. No va a Hacienda porque por el informe fiscal lo señala que no irroga gasto fiscal. Perdón, por esto, pero el proyecto tiene informe financiero y tiene que ir a Hacienda, porque la solución de los mal encasillados del 2015 tiene efecto fiscal y por lo tanto tiene que ir a Hacienda. Sí, no, correcto, me refería a este aspecto. Solo la indicación. La tramitación en general se estableció de que sí. Muy bien. Tiene que ir a Hacienda. Senadora Carmen Gloria. Continuando con el análisis que hace la senadora Proboste, uno se preguntaría, porque aquí hay dos cosas. Una es traspasarle la responsabilidad y el funcionamiento del proceso de inducción a los establecimientos, y otra segunda es el análisis que hago yo, que tiene que ver con que un establecimiento que ha sido calificado como deficiente se haga su propia inducción. Parece un poco contradictorio. Pero por otro lado, la pregunta sería, ¿cuánto gasta hoy día el Ministerio para el proceso de inducción? Si es que existe un gasto, una glosa o una imputación de gasto vinculada, entonces uno podría saber con qué recursos va a hacer el establecimiento eso que hoy día está haciendo, porque aquí hay dos áreas. Una es preparar los procesos de inducción, que implica contenidos concretos, pedagógicos y técnicos, y por otro lado implementar el proceso de inducción. Dada la carga laboral de los profesores, ¿podrán los mismos profesores hacerse su proceso? ¿Quién les va a hacer el documento? Porque si juez y parte no necesariamente van a poder mejorar. Normalmente uno entendería que esto es una asesoría externa, especializada. Muy bien, muchas gracias, senadora. Subsecretaria. Voy a explicar yo también un elemento más global y luego le voy a pedir al director del CPIP que también nos dé más antecedentes respecto a las distinciones dentro de los distintos procesos que se llevan desde el CPIP. Lo que hace este artículo, como está actualmente, es señalar que los establecimientos que están en un cierto nivel, de acuerdo a la clasificación que hace la Agencia de la Calidad, podrán, ojo, no es deberán o tendrán que, sino que podrán. En el fondo esto lo que busca es como recogiendo, hay toda una parte del proceso que se hace desde el CPIP, pero recogiendo también la necesidad de algunos establecimientos, bueno, y de la mayoría de los establecimientos quisieran poder hacer algo que sea más pertinente a sus territorios, a sus realidades, a sus contextos. Aquí lo que tenemos en la normativa vigente es que aquellos que tienen una cierta categoría, de acuerdo a la ordenación que hace la agencia, podrían hacerlo, ¿ya? El punto es que esto considera el criterio de ordenamiento, por decirlo así, es en el fondo la definición de categorías que hace la agencia. Y eso de alguna manera no visibiliza que en todos los establecimientos, sin perjuicio de cómo sea su ordenación de acuerdo a los criterios de la agencia, que tiene una fórmula ahí de 67% es estándares de aprendizaje y hay una serie de otros indicadores de calidad, independiente de eso, en todos los establecimientos hay profesores, profesoras que están en las distintas categorías, que también están en categoría avanzada. Por lo tanto, en el fondo deja fuera la posibilidad que profesores que están en un nivel avanzado
puedan hacer procesos de inducción en establecimientos que no están en una categoría de desempeño alta. Entonces, lo que nosotros hacemos aquí es desanclar de la categoría que define la agencia, sino que dejarlo abierto. Ojo, nuevamente podrán, y lo que se pone como condición es que en el fondo los que hagan el proceso de inducción tengan que hacer cursos de mentoría y tengan que ellos ser categoría, o sea, estar clasificados, categorizados, digamos, como profesores a nivel avanzado. ¿Me explico? Entonces se saca del anclaje en la categoría del desempeño. Eso es lo que se pide en el fondo. Y podrán. Ahora, quiero que la directora sí nos pueda explicar un poco más respecto a las distinciones, respecto a los distintos procesos que nosotros llevamos. Eso se explicita en la ley, que en el fondo los profesores que van a ser mentores tienen que estar en nivel avanzado y tienen que hacer un curso. Entonces, a través de eso, porque también en una escuela, voy a poner un extremo, no, pues por eso estamos sacando... Pero habilita para, entiendo yo. Claro. Directora. Sí, yo para ordenar la conversación tal vez hacer una distinción. Hacer una diferenciación, una distinción. En el caso de los, y aquí apuntando a la pregunta que señalaba el senador en relación a lo que es, porque se habla de inducción y mentoría. Acá estamos hablando de una estrategia para acompañar principalmente a profesores nobles, profesores que ejercen el año 1 o 2, que son el grupo que más deserta del sistema educativo. Ahora, ¿por qué ampliamos y no reducimos solo esto a mentorías y hablamos de inducción en general? Porque cada vez nos damos cuenta de que los procesos de inducción, es decir, de acompañamiento a un profesor cuando recién se incorpora a una comunidad educativa, debiera ir incluso más allá de los profesores nobles. Un profesor con muchos años de experiencia, pero que viene del sistema privado y se incorpora al sistema municipal o del particular subvencionado al municipal o viceversa, también requieren inducción, porque requieren comprender las culturas escolares, los procedimientos, incluso las tareas administrativas que son distintas en las escuelas dependiendo de cuál es su administración o de quién dependen. Hay que decir que también hoy día tenemos un porcentaje, un número no menor de profesores que están habilitados para ejercer y que son extranjeros, que son migrantes. También ellos requieren procesos de inducción, es decir, aún no siendo nobles, ser acompañados para que su adaptación, su incorporación al sistema y a la comunidad educativa en la que van a ejercer sea exitosa. Entonces, aquí hay una convicción técnica y política, y es que es deseable que las escuelas en general avancen a tener dentro de sus planes de mejora un capítulo de plan de inducción. Es decir, que toda escuela comprenda, independiente de su categorización, de que para tener procesos de mejora permanente debe contemplar sistemas de acompañamiento a los docentes que se incorporan a su comunidad educativa. Priorizando, por cierto, a los profesores nobles. Siguen siendo nuestro foco, porque siguen siendo el grupo que más se va del sistema y que queremos retener. Pero cada vez nos damos cuenta que los procesos de inducción no son solo necesarios para los profesores nobles. Entonces, por eso un poco se amplía el concepto de inducción. Creemos que es una condición de calidad que en los PM de las escuelas se incorpore siempre un plan de inducción en esa escuela, es decir, de acompañamiento a los profesores que se incorporan por primera vez a esa comunidad educativa, priorizando, por cierto, a los profesores nobles. Eso es lo primero a considerar. Segundo, el otro dato que señala la subsecretaria es bien relevante y nos lleva a una reflexión bien de fondo. Cuando uno mira, nosotros analizamos los datos de las 116 escuelas que incluso estaban en riesgo de ser cerradas producto de no haber logrado mejorar resultados en el CIMSE, básicamente. Y lo que vimos es que en todas las escuelas hay al menos un docente que tiene el perfil de profesor mentor, que cumple con el perfil para ser profesor mentor, es decir, un buen profesor, un profesor que tiene un tramo avanzado o más, que incluso ha recibido en muchos casos capacitación y certificación para ser mentor o que pertenece a la red de maestros. Quiero ampliar un poco esta reflexión porque eso demuestra de que el resultado de los CIMSE, de las pruebas estandarizadas, no puede ser asumido o pretender que descanse solo sobre los hombros de los docentes,
O sea, tú puedes tener buenos docentes y hay otras variables de contexto e incluso de gestión interna de la unidad educativa que pueden explicar los resultados de CIMSE y que no necesariamente se deben a que los profesores sean malos docentes. Eso es bien importante decirlo. Entonces, nosotros queremos que el proyecto de ley avance esta idea de ruta o de trayectoria de la mejora. Cuando tú tienes a un buen profesor, bien evaluado, de tramo avanzado hacia arriba, o que ha sido capacitado y que tiene certificación de mentor, que por lo tanto también tiene un buen tramo, o que es parte de la red de maestros, pero ese docente no es aprovechado como una capacidad técnica instalada en la escuela para la mejora, esa escuela está perdiendo una oportunidad. Entonces, hay muy buenos profesores incluso en escuelas con malos resultados. Eso es lo que un poco queremos decir. Y queremos que esas escuelas con malos resultados visualicen ese dato y lo aprovechen a favor como una capacidad técnica que les puede permitir mejorar. Siempre la idea de la ley 20.903 es que los docentes, a medida que iban avanzando de tramo, avanzado, experto 1, experto 2, sus roles no solo fueran de docentes de aula, sino que fueran de acompañamiento a sus pares para ayudar a la mejora de la escuela institucionalmente. Y eso es lo que estamos tratando de promover acá, que un profesor que ya tiene un buen tramo no se quede solo haciendo su buen trabajo dentro de su aula, sino que permita irradiar sus capacidades y su conocimiento y experiencia a los otros docentes de su comunidad educativa, ya sea los docentes que tienen más baja evaluación, ya sea los docentes nobles que están recién partiendo su ejercicio profesional, o a docentes que por distintas razones se incorporan al ejercicio o al trabajo en esa escuela por primera vez. Entonces, la inducción y la mentoría es una cosa. Otra cosa son los PSP. Efectivamente, los PSP fueron la propuesta con la que el sistema respondió a la oportunidad de acciones formativas para los profesores municipales cuando estos eran mal evaluados. Por distintas razones, los PSP, tal como fueron diseñados originalmente, no cumplen, no dan el ancho para lo que se requeriría ahora, porque de hecho ni siquiera fueron pensados para incorporar a los profesores particular subvencionados. O sea, un profesor de colegios particular subvencionados mal evaluados no tiene posibilidad de participar de un PSP, así como está diseñado. Por lo tanto, una garantía de formación no hace una diferenciación arbitraria entre profesores municipales y profesor particular subvencionado. Esa es una de las razones por las que el PSP ya no era suficiente. Entonces, ¿qué es lo que decimos acá? Diversificamos las maneras en las que un docente puede recibir acción formativa cuando es mal evaluado para que se garantice su derecho a tener la posibilidad de formarse y mejorar, y con eso progresar de tramo. Y allí está, por un lado, la red de maestros, por otro lado, la descentralización vía comités locales que diseñan planes de formación pertinentes a los territorios, y allí los recursos de PSP se reorientan para estos fines. Esa es la razón, eso no aparece dicho de esa manera, pero esa es la razón por la cual en el presupuesto final del CPIP no hay un aumento, pero sí hay una reasignación. Los recursos que hoy día no van a financiar PSP, porque los PSP no van a existir, se reasignan para poder financiar los planes de formación docente vía comités locales, vía red de maestros. Y por cierto, en el caso de formación continua, ahí me voy a tener que detener un poco, en el caso de formación continua, aquí hay una autocrítica institucional que yo me hago como directora, la oferta de formación continua hasta hoy día en el CPIP es un listado de cursos, así como una ATE, donde los profes vienen y se matriculan según sus gustos, afines, en fin. No hay un diseño de la oferta de formación continua con mirada estratégica y con mirada sistémica. Esa es la verdad. Eso debe ser corregido y este proyecto de ley ayuda a esa corrección, porque obliga a que los recursos de formación continua en el CPIP se asignen con una lógica de trayectoria. Entonces, hoy día, formación continua en el CPIP deberá organizar su oferta de formación continua, asegurando primero la acción formativa necesaria para los docentes que no tuvieron una buena evaluación y que no lograron progresar y que se mantienen, por lo tanto, en tramo inicial y temprano.
y deberán también organizar una oferta pertinente a los docentes de excelencia. Es decir, aquellos que, estando en avanzado, experto 1 o experto 2, requieren una actualización permanente vía formación, no vía de mantener simplemente evaluaciones obligatorias estandarizadas y censales. Entonces, eso implica que uno redirecciona los recursos que hoy día está, rediseña con una visión estratégica distinta. Nuestro cálculo, mirando los números, seguramente Mario ahí tiene el dato duro a la vista, pero remirando los números, es decir, ¿cuántos docentes requerirían anualmente con los ciclos de formación que hemos diseñado? Acciones formativas porque no han logrado progresar. Y así también acciones formativas para los profesores de excelencia. Vemos que tenemos recursos para poder cubrir esas coberturas. Si es que el foco de la oferta de formación continua del CPIP se concentra en eso y no en simplemente poner listas de cursos donde los profes se matriculan si pueden, si quieren, hoy día, y quiero decirlo como una autocrítica, nosotros a veces tenemos cursos que no logran llenar cupos en el CPIP, ya sea porque o no cumplen con lo que los docentes necesitan, o porque están diseñados de un modo que incluso por horario, por jornada, no se adaptan con pertinencia a lo que el profesor requiere, o porque las prioridades de los docentes están en otro lado. Y eso es por la manera y las lógicas con las que la oferta de formación continua se ha entregado. Este proyecto de ley ayuda a reordenar con un foco mucho más estratégico la oferta, intencionando asegurar acción formativa para los profesores que no logran progresar y acciones formativas pertinentes de actualización para los profesores de excelencia. Si uno redirecciona aquello, los recursos y las coberturas que actualmente tiene formación continua debieran poder responder. Requieren más bien de un rediseño técnico con una mirada estratégica distinta. Y en el caso de los PSP, el recurso del PSP debe redireccionarse. Al ya no tener ese recurso, al ya no existir PSP, se redirigen esos recursos para el financiamiento de los planes de formación docente en los comités locales. Por lo tanto, esos recursos no se pierdan, se redirigen. La red de maestros ya cuenta con recursos y con presupuesto. Y además, en los casos de planes de inducción y mentoría por escuela, existen otros instrumentos que permiten ese financiamiento. Si una escuela incorpora el plan de inducción, que es lo que deseamos, dentro de su plan de mejora, los mismos financiamientos para plan de subvención preferencial podrían financiar planes de inducción. Lo mismo los ADECO, que son fondos para los que concursan equipos directivos y que financian metas de desempeño colectivo de las escuelas. Nosotros lo que pretendemos es poner énfasis, orientar, intencionar que un número importante de proyectos ADECO se concentren justamente en financiar procesos de inducción, porque tenemos la convicción de que esa es una condición para la mejora permanente de las escuelas. Entonces, hay otros instrumentos también que uno redirecciona y que uno intenciona estratégicamente para el financiamiento de planes como estos cuando son por escuela. Eso es lo que podría decir. Gracias, directora. Tiene la palabra el senador Sangüesa y luego la senadora Yana Proboste. Gracias, presidente. Bien breve. En el fondo, lo que hace esta indicación es, primero, dar la posibilidad de que ciertos establecimientos puedan realizar el proceso de inducción y no tengan el requisito que tienen hoy día, que es que tienen que estar considerados como de un desempeño alto. O sea, se elimina la restricción de estar... eso por un lado. Y por otro lado, se mantienen, tengo que entender, esto para la historia de la ley, que se mantienen los mismos requisitos para poder realizar el proceso de inducción, que tiene que haber un mentor, que tiene que cumplir los requisitos del establecimiento de educación. Ahora, esta indicación da la posibilidad de, ¿cierto? Podrán. Entonces,
Siendo el proceso de inducción absolutamente necesario, sobre todo como lo dijo la directora, no es solamente a los profesores nobles, sino que también cuando uno, y pasa en todas las áreas de trabajo, cuando uno llega a un nuevo establecimiento, no necesariamente conoce los códigos del establecimiento, por lo tanto también es necesaria una inducción, independiente que sea un profesor experto o con gran trayectoria. Pero ¿qué pasa en el caso de que no? O sea, porque ese proceso de inducción que se establece aquí, cuando no adscriben a esto, ¿cómo se realiza el proceso? ¿Ya? Y por otro lado, esto, por lo que entendí por la explicación de la directora, los recursos, no habría recursos adicionales porque se traspasan los actuales recursos para estos procesos de inducción. Gracias, presidente. Gracias, senador. Tiene la palabra la senadora Yana Proboste y luego el senador Fidel Espinosa. Presidente, mire, quiero un poco lo planteaba la senadora Aravena recién, entonces en esa misma línea quiero una pregunta bien concreta. Conocer hoy día cuántos establecimientos en el país podrían acogerse a este artículo. Lo que pasa es que no necesariamente todos, porque dicen sean considerados con desempeño alto, podrán implementar, administrar sus propios procesos de inducción. Entonces, que nos den un panorama general. Y en segundo lugar, tiene que ver con el tema de los recursos, porque aquí en la explicación se tratan de colocar dos situaciones que creo que el Ejecutivo, si quiere establecer estas dos situaciones, lo tiene que decir así de claro. Porque uno es el trabajo en las mentorías para aquellos profesores que están partiendo su carrera, profesores nobles, o el mismo ejemplo que ha dado la directora, profesores que vienen desde otros países. Eso es una parte. Otra parte tiene que ver con los planes de superación pedagógica de aquellos profesores que están mal evaluados. Esa es la letra 18H del estatuto, esa es la que estamos discutiendo ahora. Entonces, cuando uno mira esos antecedentes tienen recursos. Y aquí se le está traspasando una función, sí, los recursos. Pero además, presidente, mientras hablaba la directora, nos pusimos a mirar los datos de lo que pasaba en materia presupuestaria. Por ejemplo, el programa de desarrollo profesional docente tiene un presupuesto de 24.000 millones de pesos y fracción. Y solo lleva ejecutado ahora 8.000 millones. Entonces, cuando uno mira, o sea, el 38% de la ejecución a julio en el tema de inducción al ejercicio profesional docente, que es una partida distinta en la ley de presupuesto. ¿Por qué no se ejecutan, digamos? Si la misma directora ha señalado en que conocemos que una parte importante de los profesores nobles abandonan en los primeros años de vida. Insisto, esto tiene que ver con las mentorías, no tiene que ver con el 18H, pero dado que aquí en la respuesta han mezclado los dos temas, me permito hacer la pregunta. Porque creo que esto es bien importante, porque el Ejecutivo es el que mezcló estos dos temas en esta discusión, en la discusión de este artículo. ¿Por qué tenemos tan baja ejecución del gasto? Y en esto, insisto, ¿por qué se traspasa una responsabilidad, por muy eventual que sea, pero que dice podrán, pero los que puedan no van a tener recursos? Entonces uno dice ya, podrán, y aquellos que decidan van a tener el apoyo, las transferencias que haga el Ejecutivo. Eso no está dicho, presidente. Perdone, presidente. Senador Fidel Espinosa y luego la senadora Carmen Gloria. Sí, sumándome a lo que dice Yana, igual hay una preocupación el tema de la ejecución del presupuesto, porque al final terminamos en los últimos 4 o 5 meses ejecutando a la rápida y ocurriendo situaciones como la que nos pasó el año pasado en el tema de los gobiernos regionales. Mi pregunta es la siguiente. Si bien la indicación establece obviamente la posibilidad de implementar y administrar sus propios procesos de inducción, estamos hablando, ¿no es cierto?, de los que tienen desempeño alto y medio, en particular.
Correcto. La ley dice alto, lo que está incorporando son a otros segmentos, a todos, incluyendo los que tienen desempeño bajo, argumentado eso en el hecho de que lo que decía la subsecretaria, de que en cada establecimiento hay alguien que puede generar ese proceso. Esa era mi consulta. Muchas gracias, senadora Carmen Gloria. Yo quiero dejar claro que siempre con el sentido de ayudar y colaborar en que no quede nada dando vuelta. Yo, en la práctica, que trabajé en colegios, entonces conozco más o menos la situación de precariedad que normalmente hay de recursos. ¿Cuál sería el incentivo de un establecimiento con cualquiera de las calificaciones, y peor la baja, de querer adherirse a podrán solicitar al centro la autorización? Porque en estricto rigor, si uno quiere hacer esto bien y además está en una calificación baja, tiene no solo que hacer una evaluación de todos los profesores, evidentemente, ya y decir cuáles son las áreas deficitarias, que tampoco hay retroalimentación de eso porque no existe de parte del evaluador, por lo tanto estamos con un déficit de insumos para poder preparar un programa de mejora. Y en ese contexto, si no tengo los insumos concretos para hacer un programa de mejora, que tenga una evaluación individual de cada profesor que de alguna manera no está desarrollando bien sus competencias o sus evaluaciones, no veo cuál sería el sentido de querer optar a esto, porque claramente de alguna manera lo que se está haciendo hoy día viene con financiamiento para justamente la contratación de este servicio. Entonces, de verdad no logro comprender en la práctica si esto va a tener alguna utilidad, más allá de que le dejemos la alternativa. Y lo otro yo entiendo que las calificaciones de los establecimientos son por CIMSE, ¿no? Fundamentalmente. El 70% es CIMSE. Y es una consecuencia concreta de cómo se está desarrollando el tema educativo, más allá de que hayan algunos profesores que se destaquen en su desempeño, que eso es evidente. Pero ese profesor que se destaca en su desempeño va a tener la disposición, sin ningún incentivo económico, de desarrollarle al resto de sus colegas, siendo un par, un proceso de formación para mejorar los indicadores. ¿Tendrá esa disposición y el tiempo para hacerlo? Entonces yo estoy viendo un poco la bajada práctica, que entiendo el sentido, pero no sé si esto tenga resultado o simplemente sea una alternativa que quizás ninguno tome al final del día o que muy pocos, porque lo que queremos es mejorar el desempeño, claramente. Pero no sé si esto en la práctica va a funcionar. Muchas gracias, senadora. A ver, ¿saben lo que me pasa a mí? Que yo siento que el 18H tiene sentido lógico como está. Cuando yo, a través de esta indicación, busco modificarlo, yo entiendo que se mantiene el inciso segundo, ¿verdad? O sea, asimismo podrán solicitar al centro autorización para implementar sus propios planes de inducción, ¿no? Se reemplaza completo. Lo reemplaza completo. Deja solamente un artículo de un inciso que Su Excelencia Presidente, para incorporar a continuación del número 3 un número nuevo. Reemplaza el artículo 18. Tiene toda la razón. Todo el 18H. ¿Qué es esa página? Son esos dos incisos. Sí, pero ya, lo que pasa es que, a ver, en realidad mi consulta iba porque no tenía sentido mantener el inciso segundo, pero claro, al desaparecer, por lo menos tiene sentido. No sé si hay que aprobarlo o no, pero por lo menos tiene sentido. Subsecretario, usted había pedido la palabra. Pero eso sí, quiero explicar un poco, porque me parece súper buena la pregunta que hace, bueno, todas en realidad, pero la pregunta que hace la senadora Aravena respecto a cómo funciona, creo que es muy importante. Y en el fondo, ahora, no, está bien, pero quiero explicar un poquito cómo funciona, porque ahora cómo funciona es que si un establecimiento está en el nivel alto, en la categoría alta del CIMSE, que estoy pidiendo el número exacto para poder ponerlo aquí en la conversación también. Sí, ya lo pedí. Sí, totalmente. En ese caso, el director puede decir, yo tengo a este profesor de primero básico que es Nobel y que necesita apoyo, y tengo a este otro profesor que es un
profesor avanzado que ya ha hecho el curso de mentoría y que quiere hacer mentoría. Entonces yo los tomo los dos, hago la pareja y los inscribo. ¿Ya? Ya. Eso pasa para los que son en categoría de alto o los que están en medio, que cumplen estas condiciones que dice el inciso segundo que preguntaba el senador García Rumino. Pero nosotros, el CPIP, digamos, sí, se le paga a las mentorías, sí, se le paga a los mentores. Y se le seguiría pagando. Y ya, déjenme terminar de hacer la explicación. Entonces, eso pasa cuando un director de un establecimiento puede juntar a los dos lados de la necesidad, por decirlo así, ¿ya? Alguien que quiere mayor formación y acompañamiento y alguien que lo quiere ofrecer, que está en una categoría avanzada y lo quiere ofrecer. Por el contrario, los otros profesores de todos los otros establecimientos que no están en esta categoría alta, lo que hacen es que se inscriben en el CPIP y buscan que se les asigne un mentor o una mentora de otro establecimiento o del suyo, pero eso se hace desde el CPIP, ¿ya? Y a veces ahí lo que nos pasa es que el match, por decirlo así, que se les hace, no les resulta muy lejos, les resulta poco pertinente y por lo tanto se bajan, ¿ya? Lo que nosotros queremos hacer ahora es que, lo que busca este artículo, es que junto con esto que va a seguir pasando, en todos los establecimientos pueda el director o la directora hacer este match. Yo tengo un profesor que está en nivel avanzado y que quiere hacer mentoría. Y esa mentoría la seguiría pagando el CPIP. Eso lo seguiríamos pagando. No, pero el 18O, que es otro artículo. No, pero es que esto lo que hace es quitar la restricción de que eso lo puedan hacer solo, porque la ley define que quienes pueden ser mentores son... No. Perdón, senadora, si es tan amable, permitamos que termine. No, esto... Pero sí, está bien, pero sí. Permitamos que termine y luego de eso... Este es inducción, entonces lo que busca es que puedan hacer un proceso de hacer el match adentro del establecimiento, no solo los establecimientos que están en categoría alta del CIMSE, sino que todos los establecimientos del país, considerando, por supuesto, que se mantienen las características de quién tiene que ser mentor, que son las características que se definen en el 18O en la ley. ¿Me explico? No, sí, estamos en el 18H. Pero sí. No. Lo que pasa es que para ser mentor se mantienen los requisitos, que son los requisitos que están en el 18O. Eso no estamos cambiando aquí. Aquí lo único que estamos cambiando es que los establecimientos que pueden hacer este proceso de inducción, más como por decirlo así, autogestionado o propio, sean todos, no solo los que están en categoría alta de niveles de desempeño del CIMSE. Sí, esa es. Es que eso es lo que usted ha dicho, es lo que estamos discutiendo y lo que nosotros estamos diciendo, por qué vamos a pasar de una exigencia que la ley le otorgaba al CPIP con recursos adicionales a algo autogestionado, tal como usted lo ha dicho. Esa es la explicación para esta letra. Si lo que estamos hablando aquí no tiene que ver con las mentorías. Si respecto a las mentorías, mire, no tenemos dificultad. Nosotros mismos en la comisión, no me recuerdo si fue en enero o en marzo, recibimos a la profesora, la exdecana de la Universidad Católica de Santiago y nos planteó todas las dificultades que tenía la ley respecto a las mentorías y cómo esto no se encontraba. En ese punto no teníamos dificultad. Hemos escuchado especialistas en esta materia. Pero lo que estamos discutiendo en el 18H, y lo dice así, son los planes de inducción a los profesores que fueron mal evaluados, que pueden tener 15 años en el trabajo y por lo tanto nunca van a ser mentores porque no están partiendo. Y por lo tanto en este 18H lo que se hace es una eliminación tácita a los planes de superación pedagógica. Pero necesitamos hacer la precisión. Subsecretaria, si esto lo hemos discutido con la directora del CPIP en una sesión que tuvimos en la sala en el tercer piso. A ver, una sugerencia. Yo no sé si soluciona el problema, ni yo mismo estoy muy convencido de lo que voy a decir.
pero a lo mejor lo que la indicación debiera decir es que los establecimientos educacionales podrán solicitar al centro autorización para implementar sus propios planes de inducción. Por eso, lo están eliminando, porque eso es lo que permite exigirle al CPIP la destinación de recursos para este propósito. No, o sea, podemos modificar lo que... En el segundo... Pero yo no sé, yo no sé si eso a la senadora Proboste, a la senadora Carmen Gloria, al senador Sangüesa, al senador Espinosa, los convence como solución. Por su intermedio. Perdón, no solo que puedan, pero que lo hagan en coordinación con el CPIP, porque alguien tiene que decirle si está bien o está mal lo que van a hacer, y además alguien tiene que financiarlo, eso es lo que... Claro. Todo eso se mantiene. Mire, yo tengo aquí a la vista una resolución exenta del Ministerio que le entrega recursos para esta tarea. Alto Hospicio, 2.200 millones. Camiña, 915 millones. Colchane, 715 millones. Guara, 1.115 millones. Iquique, 10.000, bueno. Y aquí viene todo el listado. Esta es una resolución exenta del Ministerio de Educación. Entonces, bueno... Perdón, senador, una pregunta. ¿Eso se refiere a traspasos de PSP? Claro. Ah, claro. Es que esa es una precisión que debemos hacer porque estamos confundiendo dos cosas. Acá cuando hablamos de planes de inducción, estamos hablando justamente de la idea de mentorías, de abrir la posibilidad de descentralizar la política de mentoría, que es distinto a la oferta que se debe garantizar a los profesores mal evaluados. Son dos cosas diferentes. Entonces ahí estamos en una confusión que tal vez requiere... Esto es más amplio porque es podría ser para todos. Claro, lo que nosotros queremos es intencionar que la mentoría, la lógica de la inducción, que era lo que explicamos al principio, tengan la posibilidad de incorporarlo en sus planes de mejora a todas las escuelas, incluso aquellas que pudiendo... Exacto, porque hay buenos profes en las mal evaluadas y creemos que esa capacidad tiene que ponerse a disposición del propio proceso de mejora de esa escuela. Eso es una cosa. Lo otro es la oferta de formación que el CPIP tiene la obligación de garantizar a los profes mal evaluados. Pero este artículo no se refiere a eso. Entonces, ahí es donde probablemente está produciéndose la confusión. Lo que la senadora lee, y lo comparto, es justamente el recurso destinado a PSP, que extinguiendo ese PSP debe redestinarse para financiar los planes de desarrollo profesional docente de los comités locales, que es la intención que tenemos para descentralizar la política de formación. Y que además no solamente beneficia a los profesores del sistema público, sea municipal o servicios locales, sino que también a los profesores de los particulares subvencionados, porque los PSP dejaba fuera a esos profesores. Entonces, mantenemos el principio de descentralización vía comités locales, que son una estructura que ya existe en la ley, que funciona. Por cierto, yo me hago cargo de una crítica que la senadora nos ha hecho y que tiene toda la razón. Hay que fortalecer, hay que dinamizar, y este proyecto de ley da una oportunidad justamente para redinamizar esas estructuras que ya están en la ley y que están formados. Tienen secretarios técnicos, pero hay que robustecer. Y la posibilidad de redireccionar los recursos PSP hacia los comités locales nos da la oportunidad de robustecer, dinamizar el funcionamiento de los comités locales, generando planes de formación pertinentes a los territorios. Pero acá el artículo 18H se refiere a mentorías e inducción, no a las acciones formativas para los profesores mal evaluados. Eso es algo distinto. Ahí estamos, probablemente se produjo la confusión. Quizás solo para resumir. Entonces, voy a tratar de resumir tratando de clarificar porque nos damos cuenta que se ha producido toda una confusión. Esto se refiere a los procesos de inducción a los profesores, que cuando ingresan a la carrera se busca hacer procesos de acompañamiento, de mentoría, ¿no? Esto no tiene que ver con la vuelta de retroalimentación que se hace producto de la evaluación, cuando a mí no me va bien en la evaluación y requiero fortalecer X o Y aspectos, estos aspectos, ¿no? Eso es otro tema que está en otro artículo, ¿no? Pero lo que tenemos en este artículo es que
en el fondo, nosotros desde el CPIP, desde el Ministerio, hacemos un acompañamiento al proceso de inducción, ¿ya? Ese proceso se va a seguir haciendo y esto no lo reemplaza. Lo que estamos buscando ahora es que el requisito que se le pide a los establecimientos para poder potenciar sus propios procesos de inducción y decirnos, un director que nos diga, oiga, yo tengo aquí esta pareja, este profesor que viene entrando y que le gustaría que tal profesor que lleva más años lo haga inducción, lo acompañe, lo mentoree, que los directores nos digan eso. Hasta ahora, con la ley, eso lo pueden hacer solo los establecimientos que tienen desempeño alto. Lo que queremos es que lo puedan hacer todos los establecimientos, entendiendo que en todos los establecimientos hay profesores que vienen entrando, bueno, en la gran mayoría, pero en todos también hay profesores que están en nivel avanzado. Los requisitos para los profesores que pueden cumplir el rol de mentor están en la letra, en el 18O, y se mantienen, eso no lo estamos tocando, se mantienen. Entonces, por ahí resguardamos, porque también nos parecería comprensible que alguien dijera, bueno, pero ¿cómo aseguramos que un profesor que hace mentoría tenga las características para hacer mentoría? Nos parece que es una pregunta legítima, ¿no? Y eso lo resguardamos manteniendo las condiciones del 18O, ¿ya? Aquí solamente lo que estamos haciendo es decir, ok, director, directora, para que usted pueda, si quiere, además no es obligatorio, pero para que usted pueda hacer un propio proceso de inducción y juntar a una pareja y decir que ellos van a hacer una mentoría, no tiene necesariamente que, eso no queda restringido solo a los que están en la categoría de desempeño alto. Eso es una posibilidad que todos los directivos tendrían. A ver, el subsecretario terminó, ¿sí? Ya, muchas gracias. El A ver, senador es que tiene una Espinosa. duda la senadora Proboste. Senador Espinosa. No, para tener mayor claridad solamente. A ver, la preocupación central está en aquellos, mía por lo menos, en aquellos establecimientos que tienen un desempeño medio o bajo. Porque ahí tenemos los problemas reales de la educación pública y son los temas que implican que debemos mejorar. Entonces, yo le preguntaba a la subsecretaria, y hago extensiva la pregunta, vámonos y concentrémonos en aquellos 116 o no sé cuántos establecimientos que son de mal desempeño, mala calidad. Y ahí ellos dijeron reiteradamente que ahí siempre en ese establecimiento hay alguien que es avanzado dentro de la planilla de docentes. Y ahora va a cumplir una tarea nueva, que es un proceso de inducción para mejorar, obviamente, los resultados de ese establecimiento. ¿Tiene incentivo eso para ese profesor? Perdón, sí, se le paga. Quiero decir que me llegaron los datos que nos estaban solicitando y en educación... Perdón, subsecretaria, le vamos a dar la palabra inmediatamente, Perdón. pero mire, yo creo que ustedes se han hecho bien cargo de las interrogantes que se han producido, pero hay una bien importante que es el tema financiamiento. Yo creo que eso no ha quedado claro. ¿Cómo aseguramos que este sistema de procesos de inducción amplio en que cada colegio lo pueda implementar, pero implementar significa recursos? Entonces, ¿cómo hacemos para poder asegurar, o por lo menos asegurar que puedan postular, si a lo mejor tampoco hay financiamiento para hacerlo con todos en una misma oportunidad a lo largo y ancho de Chile? Pero ¿cómo asegurar de que a lo menos puedan postular y que el CPIP va a continuar financiando estas inducciones? Senadora Aravena, para agregarlo. Una cosa es el cómo voy a hacer algo para mejorar lo que quiero, que es el objetivo. El objetivo es mejorar el desempeño del establecimiento, más allá de profesores que puede ser que se destaquen y otros que no. Una cosa es tener los mentores para capacitar a los profesores que están, digamos, más débiles en algún área. Pero otra cosa distinta es el plan de inducción, como el plan para que el establecimiento en su conjunto logre mejores indicadores. Y ahí es donde porque hemos hablado de las mentorías, pero ese plan normalmente debiera haber un diagnóstico de algún equipo especializado, no sé si eso le corresponde, porque no dice aquí en ninguna parte si esto lo haría el centro, y de alguna manera una vez que el centro, en conjunto con el establecimiento, evalúen las brechas, las áreas de mejora y también los individuos que van a tener que someterse a este proceso, recién ahí, digamos, entran los mentores a ejecutar en la práctica lo que está programado con indicadores y todo, porque de lo contrario lo que se estaría haciendo es simplemente
que en vez de que los mentores lleguen de afuera, simplemente se elijan en el propio grupo, digamos, de maestros, de profesores, pero sin un objetivo común. Porque aquí lo que estamos hablando de establecimiento todo el tiempo, porque lo que hace que un colegio esté mal evaluado, medianamente evaluado o con un desempeño alto, no es la individualidad y la suma promedio de los profesores, que si ese fuera el foco, tendría más lógica. Aquí lo que se evalúa para que un establecimiento tenga esas tres tipos de categoría es el desempeño en el CIMSE, principalmente. Y por lo tanto, si ese es el tema, es más profundo el análisis que solo el desempeño individual de cada profesor. Es la suma de todos los factores, que pueden haber cosas que tienen que ver con convivencia, con clima escolar, con otros aspectos que no necesariamente tienen que ver con conocimiento. A ver, tengo la impresión, senadora Aravena, que la modificación introducida al 18L, que está en la página siguiente, resuelve parte de esa inquietud. No sé si totalmente, pero, Sí, no sé. pero yo prefiero que sea el Ejecutivo quien responda. Seguramente la SUSE va a entregar también datos más duros para iluminar un poco más, pero yo creo que es importante reordenar, recordando un poco el sistema con el que funcionan las escuelas. Las escuelas deben diseñar un plan de mejoramiento educativo por obligación legal, donde comprometen metas de mejora y donde comprometen acciones que se financian con la subvención de educación preferencial. Lo que nosotros estamos queriendo decir es que es deseable intencionar que toda escuela en Chile, sea con bajo resultado institucional o alto resultado institucional, y yo diría que incluso las demás bajo resultado institucional con mayor razón, comprendan que una condición para la mejora es tener procesos de acompañamiento y de inducción a los profesores que se incorporan a sus escuelas por primera vez, más aún si son profesores noveles. Por lo tanto, si yo mis acciones de inducción las tengo dentro del plan de mejora, hay una primera herramienta de financiamiento que es la de subvención preferencial que financia el plan de mejora. Toda acción relevante que apunte a metas estratégicas de mejora dentro de una escuela deben estar en el PME y tienen posibilidades de ser financiadas con subvención preferencial. Eso es para decirlo como comprensión general del sistema. Pero hay también otros instrumentos. Nosotros vamos a seguir financiando lo que hoy día la ley nos obliga vía ley de mentorías. La ley 20.903 declara de que es un derecho del profesor Nobel tener la posibilidad de postular y tener un profesor mentor que lo acompañe en su proceso de inducción. Eso ya la ley lo declara hoy como derecho. Al declararlo como derecho, ponen entonces en el Estado la responsabilidad de garantizarlo cuando ese profesor Nobel postula. ¿Cuál es el problema que hemos tenido hasta ahora? Que el profesor Nobel no postula porque las condiciones que pusimos para postular se han transformado en obstáculos. Entonces, estamos destrabando los obstáculos para que mayor cantidad de profesores Nobel sí cumplan condiciones y puedan ser mentoreados. Si aumenta la cantidad de profesores Nobel que postulan y cumplen estas condiciones para ser mentoreados, al Estado solo le queda financiar aquello, porque ya está declarado en la 20.903 que este es un derecho. ¿Se entiende? Entonces, esto es bien importante decirlo, porque en el fondo aquí hubo una trampa. Declaramos en la 20.903 que era un derecho, pero luego pusimos condiciones que hicieron que en 6 años tuviésemos apenas 445 o 46 duplas formadas. Apenas en 6 años, no es nada. ¿Eso qué quiere decir? Que hicimos un diseño que no es pertinente a la realidad, al sistema, a cómo verdaderamente el sistema funciona. Obligábamos a hacer match entre un profesor mentor que está en un lado con un mentoreado que está en otro. Además, a que se cumpliera una condición de jornada laboral que cada vez es más difícil de cumplir, porque en el escenario de déficit docente cada vez más los profesores no les tienen 44 horas. Entonces, lo único que estamos pretendiendo hacer acá es destrabar una condición que se transformó en obstáculo, pero además promover la descentralización de la política de inducción.
e intencionar que la escuela comprenda que tener planes de inducción es una condición para la mejora permanente en los procesos educativos y, por lo tanto, es deseable que lo tengan incorporado en su plan de mejora educativa. Además, también, y eso creo que está en el informe financiero, nosotros vamos a promover que los ADECO, es decir, los fondos que por compromisos de desempeño colectivo se otorguen a los equipos directivos de las escuelas, también intenciones planes de inducción. Por lo tanto, una parte importante del financiamiento ADECO también financiaría planes de inducción en las escuelas liderados por los equipos directivos. Entonces, vamos a tener en el fondo distintos modelos conviviendo. Por un lado, el que tenemos hoy día, un CPIP que financia directamente al profesor mentor y al profesor mentoreado, pero destrabando esta condición que se había transformado en obstáculo. Y además haciéndonos cargo de formar al profesor mentor y de certificarlo. Hoy día ya tenemos más profesores mentores certificados de lo que hemos usado. Eso un poco habla de que el diseño no estuvo bien pensado, por eso la cobertura ha sido tan escasa. Hemos usado menos profesores mentores de los que hemos formado. Entonces, vamos a tener esa modalidad en la que mantenemos el presupuesto para poder hacer ese financiamiento de manera directa y que hasta ahora, por los obstáculos que teníamos, no habíamos logrado ejecutar al 100%. Pero además, la posibilidad de centralizar planes de inducción dentro de los planes de mejora de las escuelas. La posibilidad de que los proyectos ADECO postulen a planes de inducción y tengan financiamiento vía ADECO por los equipos directivos. O sea, estamos en el fondo diversificando los instrumentos de financiamiento de planes de inducción y descentralizándolos, porque creemos que eso es lo que permite no estar metidos en una camisa de fuerza que restringe los modelos, los limita y por lo mismo no llegan a tener la cobertura que debieran tener. Eso es parte de lo que nos arrojó el diagnóstico de la mesa de mentoría donde, por ejemplo, estuvo Lorena Medina, que es una de las especialistas de la Universidad Católica que más se ha dedicado a investigar sobre esto. Entonces, acá estamos refiriéndonos a los planes de inducción y mentoría, no a las acciones formativas que tenemos la obligación de asegurar a los profesores mal evaluados. Yo creo que esa confusión hay que despejarla, porque si no ahí es cuando eso quedó no claro, enredamos. directora. Si el tema es el financiamiento. Bueno, eso es lo que ahí, senador, un poco es lo que le señalo. ¿Por qué el informe dice que en el costo total del presupuesto CPIP no debiese haber aumento? Porque lo que tenemos es que sumamos distintos instrumentos que aportan financiamiento. Por un lado, el propio plan de mejora por subvención preferencial. Por otro lado, los proyectos ADECO que financian estos compromisos colectivos de las unidades directivas o de los equipos directivos de las escuelas que postulen. El financiamiento que el CPIP va a seguir dando de manera directa. En el caso de las inducciones, estamos refiriendo no solo a inducción y mentoría. Eso es lo que explica que uno pueda descentralizar, promover que las escuelas tengan sus planes propios de inducción y que el único sistema de financiamiento no tenga que ser necesariamente el financiamiento directo. No obstante, y ahí vuelvo a recordar, como la ley 20.903 ya declara como un derecho de un profesor mentor el ser mentoreado cuando postula, si nosotros tenemos un aumento de profesores noveles postulando que cumplen la condición, lo único que queda es financiar aquello, es decir, necesariamente va a tener que haber aumento de presupuesto, porque ya la ley lo garantiza como derecho. Y lo que habíamos hecho es poner trabas que no permitían que los profesores noveles lo pudieran ejercer. Hoy día eso es lo que estamos destrabando. Me dan ganas de preguntarle cómo viene su presupuesto 2024, pero entiendo que el servicio mejor guardado. Esa es una buena pregunta, senador. Muy bien. A ver, senadora Proboste y luego la subsecretaria Ratti. Presidente, lo que pasa es que me reacciona ante la intervención de la directora porque ella igual señala que esto tiene un costo y que no lo pusieron por escrito. Bueno, eso es los proyectos del informe financiero y tiene que estar en el informe financiero. No, pues el informe financiero dice que no hay roga de gasto. Lo que pasa es que el informe financiero lo que hace es señalar estos otros instrumentos que
suman recursos. Hablamos de que el plan de inducción esté dentro del plan de mejora y que por lo tanto puede financiarse con subvención preferencial. Que los ADECOs, que son los compromisos colectivos que tienen recursos frescos para la unidad. Empezar a desvestir un santo para vestir otro, si ese es el problema. No, pero Y si de verdad estamos comprometidos con el tema de la calidad, este es un tema bien crucial, presidente. Entonces, yo creo que o está en el informe financiero, o lo lógico es mantener un poco lo que usted había planteado en su indicación, que es mantener el 18H original para que esto siga siendo una responsabilidad del CPIP, toda vez que además en los incisos posteriores, en el 18L, sigue diciendo que esto es una responsabilidad del CPIP, con excepción de aquellos establecimientos que quieran hacer su plan. Eso es mucho más lógico, es mucho más limpio que de esta forma, porque yo me quiero poner en el caso, presidente, en que después a todos los colegios, aunque diga el podrá, se les diga que tienen que realizar sus propios planes de procesos de inducción. Entonces, la pregunta después va a ser, ¿pero cómo lo hago si no tengo recursos? No sé, pues pregúntenle al Parlamento si ellos aprobaron esto. Entonces, ¿sabe que de eso ya estamos un poquitito cansados? Porque, mire, tenemos problemas hoy día en la nueva educación pública y la respuesta, porque además no lo hacen al lado de uno, digamos, bueno, es que así lo aprobó el Parlamento. Y nos dicen todas las veces que hemos intentado en que esto se cambie, y claro, como tiene que ver con recursos, tiene que ver con funciones, tiene que ver con atribuciones, que son responsabilidad exclusiva del Ejecutivo, finalmente no se incorporan en los proyectos de ley. Entonces, a mí me parece que este 18H no logra conectar con las explicaciones que nos han dado acá. Muy bien. Senadora Carmen Gloria. Yo le ruego nos disculpe porque hemos quedado mucho tiempo en este artículo, presidente, pero a mí me pasa que el artículo como estaba, digamos como viene inicialmente, que es con la facultad de los establecimientos medios, con evaluación media y alta, me parece razonable, porque efectivamente es un premio también a que están avanzando, que tienen un buen desempeño, el que ellos autogestionen este proceso, y que se les entregue recursos a través de las mentorías. Ahora, igual, vuelvo a insistir que el plan, que no tiene que ver con la ejecución, tiene un costo. No solo en la elaboración del plan, sino que también en lo que dice en relación con la supervisión. Que eso quedaría, digamos, a responsabilidad del establecimiento, que no es un tema menor, porque los profesores, vuelvo a insistir, están recargados de trabajo. Pero podría ser algo como es alternativo, que lo acepten. Pero yo creo que cuando uno tiene un enfermo, y voy a dar un ejemplo como de enfermedad, y uno lo tiene en la UCI, en el fondo no le pide que se cuide solo. O sea, ahí no hay espacio de autogestión. Yo creo que cuando hay un enfermo que está en una situación delicada y está evaluado mal, requiere todo el apoyo del Estado y de un centro como este para dirigir un proceso. Distinto es que avance y tenga la libertad de decidir qué es lo mejor para ellos, que todo perfecto, pero hoy día cuando está en esta situación en que no ha sido capaz de desarrollar una buena gestión y tiene una mala evaluación, creo que dejarle la libertad de decidir cómo hace este proceso es un riesgo demasiado grande, porque el efecto son los niños finalmente. Y los mismos profesores. En ese contexto yo me quedaría yo voy a ser muy franca, con la redacción anterior, pero no con esta, porque creo que es un riesgo que yo no tomaría si tuviera que tomar la decisión de transferirle a un colegio que está colapsado, que está con problemas, además esta responsabilidad con recursos para las mentorías. Yo lo entendí, pero no recursos para suplir la labor que hace hoy día el centro, que en el fondo dirige y él es el responsable. En este caso, la responsabilidad es del establecimiento. Subsecretaria. Gracias, presidente. A ver, nos llegaron los datos, tengo aquí actualizados, de distribución de establecimientos de acuerdo a la última medición. Hay que recordar que tanto 2019 como 2021 no tenemos ordenación porque hubo 2 años no hubo CIMSE, en el 2019 no hubo CIMSE cuarto básico. Y bueno, los datos en enseñanza media, los establecimientos que están en categoría alta son 374. 374, categoría media 1.623, bajo 671 e insuficiente 169. Esto es media, ¿ya? En enseñanza básica, claro, liceo.
En enseñanza básica, 839, y en categoría alta, que es los que tendrían esta posibilidad. En media, 3.146 en media baja, 1.347 e insuficiente, 343. Esto no les va a calzar con el número total de establecimientos, recuerdo y doy la explicación al tiro, porque los establecimientos rurales que tienen menos de 20 niños por curso no se pueden ordenar, porque en el fondo por un tema de validez de la ordenación, ¿ya? Por lo tanto, estos son los que tienen un cierto N de los cursos que permiten hacer la ordenación. Esto nos da un máximo, si sumamos enseñanza básica y enseñanza media, nos daría un máximo de 1.203 establecimientos. Digo máximo porque en algunos casos hay establecimientos que están en la categoría alta, tanto en básica como en media, y es un solo RBD. ¿Me explico? Porque se mantiene, ¿ya? Por lo tanto, ese sería el máximo. ¿Ese sería el máximo con la redacción anterior? Exacto, exacto, ¿ya? Entonces, lo que estamos tratando de hacer, yo entiendo la preocupación que plantea la senadora Aravena. Ahora bien, es importante que en todos los establecimientos, bueno, aquí se conjugan varios desafíos. Un desafío es lo que tenemos por evidencia y que además, bueno, es algo que la evidencia muestra, la investigación muestra no solo en Chile, en muchos lados del mundo, que es que cuando un profesor o una profesora comienza su carrera, en general necesita como una especie como de, bueno, el rol de esa mentoría o alguien que lo acompañe, un poquito como a una especie como de tutoraje, digamos, o como que lo acompañe en ese primer tiempo, ¿no? Y ese es el rol que creemos que sería bueno que se pudiera hacer desde los establecimientos, por cierto, con los recursos y el monitoreo desde el CPIP. Por eso se mantiene el 18L. Este artículo lo único que hace es decir, queremos que la posibilidad, y quizás lo que podríamos hacer es cambiarle, que no diga solo podrán implementar, sino que podrán de modo voluntario, de modo tal de resguardar aquella precaución que plantea la senadora Proboste, que me parece que es entendible, o sea, es razonable, que se vayan a sentir forzados a hacerlo. Podrán de modo voluntario implementar y administrar sus propios procesos de inducción, de modo tal de fortalecer la descentralización por un lado, también la autonomía de los establecimientos educacionales y también la posibilidad de que aquellos profesores que están ingresando puedan tener un acompañamiento, una mentoría o una persona como que los acompaña en su mismo establecimiento, ¿ya? A eso es a lo único que va, abrir esto de los máximo 1.213 que tenemos a que lo puedan hacer todos los establecimientos que voluntariamente lo quieran hacer. Ese es el punto, ¿ya? Solo 5 establecimientos. Senadora Yasna Proboste. Y quiero también poner una última información que me la complementa Mario. Hasta ahora, con la ley como la tenemos, solamente hemos tenido 5 establecimientos en el país de nivel alto que lo han querido hacer. Es que, presidente, mire, yo eso quisiera preguntar porque la actual ley habilita a que los colegios que están con desempeño alto, es decir, más de 1.200, puedan implementar y administrar sus propios procesos de inducción. Y la cifra que nos da la subsecretaria es irrisoria, o sea, de 1.205. Entonces, si nosotros ya sabemos que algo no ha resultado, ¿por qué queremos seguir ampliándolo? O sea, esto es lo más parecido a la de una educación pública, que sabemos que no ha resultado, que hay 11 servicios locales que están en crisis y el gobierno quiere seguir. Entonces, si hoy día tenemos de 1.200 colegios en la categoría alta, hoy día lo queremos abrir para todos, pero de esos solo 5, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál ha sido, por qué no ha funcionado? ¿Y por qué si no ha funcionado queremos hoy día extenderlo a todos? Eso. Tenemos el reporte de qué es lo que pasa en todo caso. Uno de los temas que hemos visto que ha sido más una restricción para que pase es el tema de las 38 horas, que es algo que se modifica en otro artículo, por cierto. Pero entonces lo que queremos es abordar esto desde los distintos ámbitos que han implicado que hay de alguna manera un filtro de entrada. El desarrollo de la mentoría ha tenido distintos filtros de entrada. Este es uno de los filtros de entrada. Por cierto, no da cuenta de todo, pero es uno. Un filtro de entrada que el equipo en general ha reportado que implica una parte importante es la restricción de las 38 horas.
Entonces, eso es algo que estamos abordando desde el otro lado, desde otro artículo, desde otra modificación. La idea es poder, desde distintos ámbitos, entendiendo que este es un fenómeno bastante multidimensional, poder apoyar procesos de mentoría, porque en paralelo recuerden que tenemos, y lamentablemente tenemos problemas de dotación y también tenemos problemas de que los profesores en los primeros 5 años es cuando más dejan la carrera docente para cambiarse a otros ámbitos de acción dentro de la pedagogía, pero no en el aula. Y queremos que, bueno, lo más posible tengan apoyo para poder mantenerse en el aula por lo que planteaban, bueno, todos lo han planteado en realidad, que es la calidad de la educación para los niños y niñas. Eso. Solo por curiosidad, los que están entre el tramo medio y desempeño alto, ¿cuántos son los que han solicitado al CPIP la implementación de sus propios planes de inducción? No, 5 son los que están en el alto. Sí, pero en el medio ninguno porque no están habilitados por ley. No, en el alto no porque a ver, los del inciso primero son los que lo pueden hacer sin pedir ninguna autorización. Los otros entran en el inciso segundo. Es que los otros la ley no promovía que presentaran planes propios. Asimismo, podrán solicitar al CPIP para implementar sus propios planes de inducción aquellos establecimientos educacionales considerados como... Por eso, ¿cuántos han sido? No, el número total de colegios que han pedido tener planes de inducciones propios son la cifra que acaba de dar la subsecretaria. Que son 2 incisos, lo que está diciendo. El primero son los altos, esos son 5. Es que yo entendí que la pregunta que había hecho la senadora Proboste y que respondió la subsecretaria dijo solo 5, en total. Se refería solo al inciso primero. Claro. Entonces la pregunta es... No tengo el antecedente. O sea, son 5 en total para todo el 18H. Ese es el total. Es el total. De las escuelas y el punto es, por eso yo creo que para tratar de entender la lógica de esto, el diseño con el que se armó la mentoría generó muchos obstáculos para la implementación de la mentoría. Y uno de los principales es la exigencia de jornada que cada vez se cumple con mayor dificultad. Por lo tanto, frente a un obstáculo como ese, la verdad es que la mayoría, es por eso que ni siquiera la cobertura anual de duplas de mentoría ha logrado cubrirse en ningún año. Hemos tenido un promedio con suerte, hemos tenido un promedio de menos de 100 al año, si uno suma en 6 años la implementación con una total de duplas de 400, que nos sube de 450. Entonces, en el fondo, el sentido de estos indicadores es destrabar obstáculos, para decirlo de algún modo, es sacar condiciones que han transformado en camisa de fuerza la implementación. Y por lo tanto, al destrabarlo, dar la posibilidad de que esta sea una política que llegue a tener la cobertura que corresponde a una política pública. Y que cuando ya se promulga la ley 20.903, se contempla en el presupuesto, al asumir y al declarar la ley, que todo profesor Nobel tiene derecho a postular a una mentoría. Por cierto, no un deber, pero sí un derecho. Por lo tanto, si los profesores Nobel cumplen las condiciones, nosotros tenemos el deber como el CPIP de generar los acompañamientos y los financiamientos necesarios para que ese profesor Nobel sea mentoreado. Eso ya la ley lo garantiza. ¿Por qué no hemos estado obligados hasta ahora? Porque pusimos obstáculos que hicieron imposible generar las coberturas necesarias. Directora, perdón, a ver, me ha pedido la palabra la senadora Yasna Proboste, estamos también en la hora de término de la primera sesión. Es que, a ver, yo quería hacer otra pregunta. El 18L, ¿cuántos establecimientos atienden ustedes año a año? Porque la suma... Si la puede repetir, subsecretaria, la suma, porque esto está referido a los establecimientos de bajo desempeño, ¿verdad? Sí, pues la L. El L se refiere a todos los que no tienen uno propio. A todas las escuelas que no cuentan con un plan propio. Quería explicar, por su intermedio, presidente.
No, perdón. El 18L dice, sin perjuicio de dispuesto en el 18H, al centro le corresponderá la administración e implementación de los procesos de inducción de aquellos establecimientos educacionales que no se rijan en lo dispuesto por dicho artículo. Y el 18H es para los de alto y medio. Sí, perdón, estoy hablando, porque el original, porque además se mantiene, se va a mantener. Quiero Sí, se modifica, pero en lo grueso se mantiene. Si no, quiero ratificar. El 18L. Sí, el 18L, no, pero el 18L sí se mantiene. No, pero se modifica, ya se modificó en general. Sí, está bien, pero no discutamos eso. ¿Cuántos establecimientos son los que ustedes atienden? De aquellos en que tienen, a mi entender, la obligación legal de atenderlos porque están evaluados de bajo rendimiento. Perdón, senador, acá nos estamos refiriendo a los planes de mentoría e inducción, no a los docentes con bajo rendimiento que no han logrado progresar. Claro. Está bien, la pregunta es válida igual. La pregunta es válida igual. ¿Cuántos atienden año a año? Nosotros tenemos... Porque en esto yo entiendo que ustedes tienen la obligación de atenderlo. En el caso de las mentorías, perdón, senador. Pues, es que... A ver... ¿Ustedes están asociando inducción solo con mentorías? Claro. ¿No quedamos en que esto era un proceso más amplio, más completo? Sí, claro, pero eso no significa confundirlo con la acción formativa que estamos obligados a dar a los profes mal evaluados. Eso es toda la precisión que queremos hacer. Que los profesores que no logran progresar de tramo y se mantienen en inicial y temprano porque tienen baja evaluación, tienen derecho a una garantía de acción formativa que nosotros debemos asegurar, pero que es distinta a los planes de inducción y mentoría. Inducción, entendemos por inducción... Directora, perdón, yo puedo tener un colegio, puedo tener un establecimiento en que la mayoría de sus profesores están en nivel experto. Y puede que el colegio tenga un mal rendimiento, porque influyen otros factores. Y yo entiendo que frente a ese tipo de situaciones ustedes sí tienen la obligación de generar la inducción. Lo que señala la ley como obligación legal es que todo profesor mentor, es decir, que está en el ejercicio 1 o 2 de su ejercicio profesional, tiene derecho a postular y a ser mentoreado si cumple las condiciones del diseño de mentoría que hemos diseñado. Eso es lo que dice la ley. No va asociado el plan de inducción y mentoría necesariamente a los resultados de la categorización de la escuela. Ese es el punto. Podríamos conversar si fuera deseable que eso se vinculara, pero hasta ahora eso no va vinculado necesariamente. Acá solamente se visualiza como el sujeto a intervenir al profesor Nobel, al que queremos asegurarle una buena inducción para que se mantenga en el sistema y no deserte, por decirlo de alguna manera. No está asociado al resultado total de la escuela. Gracias, directora. Subsecretaria, y luego sé que estamos cerrando. Levantamos la sesión. Solo quiero decir que tenemos, de los 5 establecimientos, hay 4 que eran altos y uno que apeló al segundo artículo, que era medio y pidió subir. Perdón, subsecretaria, si es tan amable de repetir. De los 5 establecimientos que han hecho su plan propio, hay 4 que eran de categoría alta, que no tuvieron que pedir la excepcionalidad, y uno que estaba en la categoría media y que pidió. Y que tenemos, hasta ahora hemos trabajado con alrededor de 500 duplas. Pero como decía la directora, efectivamente no se ancla, no son los establecimientos, sino que son los profesores que se van inscribiendo, ¿me entiendes? Sí. Entonces, esas 500 duplas no necesariamente dan cuenta de 500 establecimientos o de 250 tampoco. ¿Ya? Esos solamente datos para complementar. Muchas gracias, subsecretaria. Y por haberse cumplido el propósito de la sesión, esta se levanta, regresamos a las 15 horas. Sí, 15 horas, sí. Aquí mismo, ¿verdad?